Acá estamos ya en comunicación con Nicolás Hernández, a quien presentamos hace unos minutos nomás, así que lo estamos saludando. Buenas noches, Nicolás. Liliana Martínez y Gustavo Pacman, te saludamos aquí en Desmalezando. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Liliana. Bueno, un placer estar con ustedes y un saludo a toda la audiencia. Bueno, buenas noches. Nicolás, justo recién estábamos comentando en la introducción y mientras hacíamos tu presentación, y habíamos empezado a mencionar digamos, la importancia de TELAM en el escenario nacional e internacional, ¿no? Su importancia en lo nacional y en lo geopolítico. Pero antes de arrancar, por ahí lo que te pedimos es si nos podés contar un poquitín, como a modo de presentación de TELAM, cuándo fue creada, en qué contexto. Y también, bueno, ya después nos metemos, por un lado, con datos concretos de la estructura que tiene o que tenía TELAM para la distribución de información y todo su peso geopolítico, ¿no? Muy bien. Bueno, mira, para empezar, de la misma creación de TELAM, su desarrollo se dio en plena fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en los inicios de la Guerra Fría. Entonces eso ya te habla de la importancia geopolítica de una agencia como tal. Por entonces, recordemos, era el enfrentamiento entre el bloque occidental, encabezado por Estados Unidos, y por otro lado tenías el frente soviético comunista, y en ese sentido Estados Unidos en toda la región acaparaba la producción de noticias a nivel internacional para Argentina. Entonces, nuestra manera de ver el mundo dependía de esas agencias norteamericanas. En ese sentido, en ese momento Perón, que por entonces era secretario de Trabajo, empieza a favorecer la gestión de Telenoticiosa Americana, como fue su nombre original, de TELAM, después se achicaría, pero justamente el objetivo fue ese, ¿no? No solamente que la información desde afuera hacia los medios nacionales por los cuales se informa a los ciudadanos argentinos sean desarrolladas en el país por periodistas especializados y desde una posición basada en los intereses nacionales, en los intereses soberanos, sino que también hay que tener en cuenta que a partir de una agencia nacional uno puede contar las historias al resto del mundo de lo que pasa aquí, ¿no? En ese sentido, es el sentido propio por el que surgen las mayorías de las agencias en el mundo y bueno, tengo un montón de ejemplos, pero no sé, por ejemplo, si pensamos en Reuters, la agencia británica, seguramente no le van a decir Islas Malvinas a nuestras islas, sino que le van a decir Falkland Island, o como se diga, ¿no? Entonces ya desde una manera de nombrar, desde una manera de decir, desde una manera de contar los acontecimientos, también se termina dando el debate ideológico por la verdad, y esa verdad termina justamente generando la propia realidad o la manera de apreciar la realidad, que son las representaciones por las cuales se genera el sentido común, ¿no? De ahí la importancia. Sí. Como pensaba también en relación con esto que estás contando, Nicolás, de la presencia de TELAM en todo el territorio de la nación para poder colaborar en transmitir todos estos contenidos y que lleguen a todos los rincones de la Argentina junto con los medios públicos, ¿no? Y me parece que ahí también está todo un trabajo de consolidación de la identidad, por un lado, en la medida que todos sabemos las noticias, pero también de la calidad informativa, ¿no? Y de la capacidad de poder entender las cosas que están pasando en la Argentina y en el mundo. Claro, incluso eso desde el punto de vista soberano, ¿no? Uno no defiende lo que no conoce. Eso es un punto de partida de cualquier proyecto soberano. Entonces es hacer
conocer a la población no solamente los acontecimientos, sino la importancia de los diferentes acontecimientos que pasan a lo largo y a lo ancho del país. En ese sentido, TELAM tiene corresponsalías desarrolladas en todas las provincias, así en similar sentido como está Radio Nacional, ¿no? Que uno cuando viaja a la Patagonia, un medio como Radio Nacional se da cuenta que es la única manera que tienen de comunicarse muchas comunidades. Bueno, de la misma manera es utilizada TELAM, ¿no? Que imaginemos un medio en las provincias, la única manera de informarse sobre lo que pasa en los centros donde se debate la política nacional es a través de los medios hegemónicos, principalmente, ¿no? Sobre todo, imaginemos cuando no estaba Internet, ¿no? En esos momentos la información llegaba. Los medios grandes quizás tendrían un corresponsal en la capital, pero si no, justamente esa era la importancia de TELAM, ¿no? Y hay que decir que también es una entidad en donde las diferentes presidencias pueden asignar las autoridades, ¿no? Entonces, no es que es de un signo político o del otro, de hecho, ha pasado por, bueno, tiene 80 años de historia TELAM, y bueno, también hubo varios intentos de cierre. Pero en ese sentido, claro que es muy importante. De hecho, hay un gráfico que publicó en octubre del 2023 que se puede ver en la nota, donde muestra la cantidad de suscriptores que tiene a nivel nacional la agencia TELAM, ¿no? Que se utiliza desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, ¿no? Tiene suscriptores que utilizan no solo el servicio de cables, que son para los que no son periodistas, ¿no? Es casi la materia prima de la cual trabajamos nosotros, ¿no? Yo que trabajo en noticias internacionales y tengo que contar algo de qué pasa en Palestina, no voy a ir a ver los hechos, sino que justamente mi principal insumo son estos cables, donde es un resumen informativo que se trata casi con el valor de fuente. Pero además lo que desarrolló TELAM, bueno, el servicio de fotografía, muy importante, y en los últimos años el servicio de video, que fue creciendo exponencialmente y en los últimos meses era uno de los principales también ingresos de la agencia, que según los últimos balances, yo hice el trabajo de hacer un pequeño recorrido en los últimos años, que justamente estaban ya a punto de la autosustentabilidad, ¿no? Había sido muy golpeada por el vaciamiento que se hizo durante la gestión de Mauricio Macri, en donde Lombardi tenía un ensañamiento especial con la agencia TELAM, y bueno, justamente se estaba recuperando, y bueno, ahora viene este vaciamiento y cierre que bueno, no se sabe si los objetivos son meramente reducir el Estado o si hay alguna intención de otras características. Por ahora pareciera ser que es este ideologismo que tiene la presidencia de todo lo que tenga olor a estatal hay que cerrarlo porque es gasto, ¿no? Más allá de lo que signifique para el Estado, para la estrategia soberana o lo que sea. Parece que esto que vos decías, Nicolás, hace un ratito respecto de el generar sentido común, la manera de contar, la narrativa, se van generando representaciones de la realidad, la identidad puesta ahí. Me parece que eso también está en juego en términos de batalla cultural y de desarticular cierta lógica para pensar la realidad, ¿no? Además de la cuestión presupuestaria. No, ciertamente, si ya por el solo hecho de no estar TELAM, actualmente todos los medios del interior tienen que desarrollar sus noticias en base a lo que dicen los medios hegemónicos, ¿no? Sí. Eso va a ser una realidad, más allá que sean de un lado o el otro, ¿no? Pero no hay esa posibilidad. Y bueno, por el otro lado, no sé, tengo algunos del poder que significa esto, ¿no? De contar las historias. Y me parece muy un ejemplo muy claro el caso de Palestina, ¿no? Que ahora, bueno, todas las agencias occidentales
ahora cuentan lo que está pasando en Palestina, ¿no? Y parece que ahora hay un consenso de ciertos sectores socialdemócratas de un repudio a las masacres que está haciendo Israel en Palestina, que bienvenido sea, pero sin embargo el genocidio contra el pueblo palestino no es desde octubre hacia acá, sino que se ha desarrollado durante toda la historia. Y antes de octubre era muy difícil encontrar información en las grandes agencias de noticias. Entonces, desde Telesur, el medio donde trabajo, nosotros nos teníamos que remitir a las agencias palestinas. Y si no tenía la agencia Wafa, que es la agencia del Estado palestino, uno no tenía manera de acercarse a esa información de manera rigurosa, certera, que uno puede confiar. Entonces tenía que terminar acudiendo a fuentes no oficiales o empezar a explorar en otros lugares, ¿no? Con todo lo que eso implica. Que me parece un hecho muy claro de esto de lo que hay en debate al fondo. También, no sé, se me ocurre cómo RT, TASS, todos los medios rusos han sido censurados en toda Europa, Estados Unidos y seguramente que prontamente acá en nuestro país. Se me ocurre Telesur, cuando asumió Macri, fue una de las primeras medidas sacar a Telesur de la televisión abierta, ¿no? Como para que nos demos cuenta que no es algo secundario, sino que es algo muy importante que quizás para la mayoría de la gente no lo valoriza porque no está todo el tiempo en la lógica mediática, pero uno que trabaja en este sentido se da cuenta el valor geopolítico, el valor estratégico que tienen las agencias estatales. Sí, vos comentabas también, que me pareció muy interesante, Nicolás, en una nota periodística, sobre el tema de cómo las corresponsalías que hay en las diferentes provincias de las agencias de noticias son corresponsalías flexibles y no fijas, con lo cual las agencias de noticias van seleccionando qué corresponsales van a tener en cada lugar en función, bueno, de lo que ellos definan que les interesa transmitir, en tanto que Telam tenía corresponsalías fijas con formación profesional permanente, y eso también me parece que es un tema central en el momento de difundir información y construir las representaciones que vos mencionabas antes, ¿no? No, y hay otra realidad, ¿no? Que esto es la diferencia entre la lógica mercantilista y mercantilística, no sé si está bien dicha esa palabra, y la lógica soberana, ¿no? Porque cuando uno se rige solamente por la lógica capitalista, digamos, del negocio, entonces solo le va a convenir contratar a personal, a periodistas en una provincia cuando eso sea muy noticioso, de repente porque hay un terremoto, porque hay un conflicto, un estallido social, ¿no? Algo, o por ejemplo en Rosario ahora la ola de asesinatos, pero sin embargo no se puede hacer trabajos en profundidad que investigue las causas, no se puede contar otras cosas, ¿no? Que también es contar las buenas noticias, contar los trabajos, ¿no? Entonces todo va subiéndose a esta lógica de solo lo que vende es noticiable y solo lo que es noticiable es válido de inversión y se genera ese círculo en donde, como vemos en los medios de la capital federal, lo que pasa en las provincias no importa, ¿no? Porque carece de interés. Eso es muy fácil viendo lo que es la TV pública o Radio Nacional y comparándola con otros canales, ¿no? Entonces, ese sentido, ¿no? Esta reedición, ¿no? Que se arma de la provincia contra la capital, ¿no? Eso también está un poco en esta intención del gobierno, que creo que se opone al modelo de la administración anterior. Creo que hay un debate en ese sentido de pensar un país federal en donde lo que pasa en cada provincia, en cada lugar, en cada pueblo importa, y sin pensar eso no se puede pensar un país. Y esta idea que está en boga ahora es que, bueno,
el país será si conviene, y si no, el Estado no es cuestión del Estado, porque el Estado tiene que desaparecer y a lo sumo garantizar la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Sí. Creo que son dos posiciones totalmente que están en las antípodas, que son válidas también, pero bueno, son maneras de ver el país, de pensar, y cualquier geopolítico, ¿no? Desde la geopolítica, uno no puede pensar un país sin herramientas del Estado justamente para desarrollar la soberanía en todo el territorio nacional. Y en relación con todo esto que vos estás contando, y como medida de la importancia de Telam, vos dabas algunos datos que son realmente impactantes sobre el funcionamiento de Telam, como que, por ejemplo, en 2024 recibió 227.000 visitas diarias a su sitio web, ¿sí? Como que tenía 63.000 usuarios que interactuaban continuamente con la cablera, que tenía 115 millones de impresiones del portal. Son todos datos impactantes acerca de la importancia que tiene una agencia de noticias como Telam. Y también, bueno, en relación, supongo, en términos geopolíticos, ¿no? Porque la comunicación con agencias del exterior y el intercambio de información, digamos, también debe ser muy rico y muy fluido, ¿verdad? Creo que además de eso, ¿no? De las visitas, eso lo puede acceder a través de una página que revisa los accesos. Pero bueno, también eso lo tenemos que reproducir por la cantidad de gente que en Clarín, en Página 12, leyó o vio una foto de Telam. Si uno ve la cantidad de fotos que hay de Telam, o sea, directamente medios tan grandes como Clarín, La Nación o Página 12 no tenían fotoperiodistas en el interior del país, o quizás tendrían en Rosario y en Córdoba, pero el resto se abastecía directamente de Telam porque no hay otra agencia hoy a nivel nacional. Lo mismo los cables. Entonces eso se multiplica por 1000 o por millones si consideramos todo lo que, o sea, es muy simbólico las fotos, ¿no? Cuando uno ve la foto de Messi levantando la copa, y esa foto la sacó Telam, y esa es la foto que nosotros tenemos en nuestra mente de Messi levantando la copa, porque al final no te queda el video, te queda la foto. Entonces ahí uno toma dimensión, como hay como las fotos de muchas de las fotos icónicas de Madre de Plaza de Mayo, y tantas otras, ¿no? Esa es la importancia, el poder, la capacidad, y bueno, en ese sentido creo que los números ayudan a dimensionar un poco esta importancia que tiene Telam, que tenía. Me parece importante también decir que los trabajadores de Telam siguen acampando. Actualmente están dispensados, digamos que se dio el cierre, pero todavía no se despidió a los trabajadores porque están en un gris legal. Y por otro lado, los trabajadores de Telam desarrollaron un portal que se llama Somos Telam, que ahí se puede ingresar, se pueden informar. Todas las imágenes y la información que están subiendo son de acceso gratuito, o sea que se pueden utilizar sin pagar ningún canon, como era en la agencia anterior. Eso, hago una nota al pie. Hasta 2022 Telam tenía 800 abonados nacionales e internacionales, que ellos abonaban una cuota, y con esa cuota se financiaba Telam en base a esta idea que instala mi ley, que son todas agencias de gasto, ¿no? Sino que se autofinanciaba. Quizás el Estado invertía en los primeros años, pero ya gracias a las suscripciones se estaba autofinanciando. Pero bueno, volviendo a Somos Telam, se puede acceder, hay fotos de muy buena calidad, hay imágenes, hay texto de muy buena calidad que puede ser utilizada gratuitamente, y también es una manera, no sé si hay colegas o aquellos que trabajan en medios, citándolos, también es una manera de colaborar con los compañeros.
Me parece importante eso. Esto, a modo de archivo, ¿qué siguen, digamos, está el acampe y cuál es la posición, digamos? ¿Siguen activos? ¿Qué es lo que en esta dispensa, en esta situación de dispensa, se suspendió el trabajo? ¿Cómo es la situación? Yo no tengo bien fino ahí al día a día cómo está la situación. Lo que en su momento pude investigar es que hay un gris legal, porque Telam es una sociedad del Estado. Exacto. Y digamos que el cierre no se puede hacer sin el apoyo del legislativo. Claro. Sin embargo, esta ley, que es la ley 20.705, fue derogada por el DNU, ¿no? Claro. Entonces, por ese decreto podría Milei hacer lo que hizo. Es una de las cosas más que están ahí en veremos, de acuerdo a lo que define la Cámara de Diputados, ¿no? Claro. En tanto, eso está ahí en tribunales, los trabajadores y la representación de los trabajadores se han presentado ante la justicia, y por eso yo creo que es un poco esta situación de dispensarlos, de no despedirlo todavía. Claro. Lo que pasó con los despidos de Macri en su momento, en esa situación se despidió de mala manera, sin los procedimientos adecuados, y finalmente se tuvieron que reincorporar, porque así lo definió la justicia, y entonces es como que fue un mal trago, un montón de malos momentos para los trabajadores, un gasto para el Estado también. Totalmente. Que tuvo que pagar claro. todo eso justamente reponer por los perjuicios que le habían cometido los trabajadores, y siguió. En este caso, bueno, cada caso es distinto, hay que ver qué pasa con el DNU, y bueno, también qué definen los tribunales y cómo avanza todo. Hay que decir también que por otro decreto, el 117 de 2024 de este año, Milei definió la intervención de todas las agencias de medios del Estado, como Telam y RTA, por lo cual tiene potestad para hacer esto mediante ese decreto. Así que bueno, hay que esperar a ver qué ocurre. También me parece que de fondo es una discusión más política, en donde se termina dando en las calles, se termina dando en los tribunales, y también ahora la nueva arena pública, que son las redes sociales, cuál va a ser el futuro de esta agencia. Bien, bueno, bárbaro, Nicolás. Tenemos que ir cerrando ya la nota. Antes de cerrarla, te queríamos preguntar dónde podemos seguirte por las redes sociales. Bien, miren, mi Twitter, mi Instagram es @nhernandez6015, y bueno, actualmente me encuentro trabajando en Telesur. Ahí pueden encontrar en las notas en profundidad, que es la sección que estoy llevando adelante, todos los artículos que se dedican en parte a lo que pasa en Argentina, que hoy está en la agenda internacional, y después cosas que pasan en otros lugares del mundo. Bueno, bárbaro. Bueno, muy bien. Bueno, te agradecemos un montón el tiempo que nos dedicaste y todas las cosas que pudimos ir charlando, Nicolás. Bueno, muy bien, Gustavo, Liliana, muchas gracias por la comunicación, y bueno, estamos a la orden. Dale. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau.